Bueno, lo que vamos a hacer es realizar un ideograma de un texto específico de una materia como segundo ejercicio para ir practicando. Lo que nosotros vamos a hacer como paso número 1 es ver a qué materia pertenece. Pertenece a la materia Psicología Laboral y Organizacional. Vamos a hacer la etapa de comprensión, que es leer los títulos y subtítulos. O sea que vamos a leer cuál es el título de este texto y todos los subtítulos que los tienen adentro. Y cada vez que leo un título y un subtítulo, voy a ver qué conozco sobre eso o qué imagino que puede haber ahí adentro, para hacer una conexión con algo que ya tenga guardado. En este caso, dice la función del psicólogo en las organizaciones y en la dimensión institucional. Si tengo que guardado algo de lo conocido o me puedo imaginar algo que va a haber acá adentro, voy a decir y va a hablar de la función justamente del psicólogo que tiene en una organización y todo lo que es la dimensión institucional. No va a ser lo mismo un psicólogo en una clínica que un psicólogo en unas organizaciones. Entonces ya sé que este texto va a hablar de eso. Además, pertenece a la materia Psicología Laboral y Organizacional. Esto es muy importante ya que crea una conexión y mejora el razonamiento de lo que va a haber acá específicamente. Entonces vamos a seguir. Vemos que hay un resumen. También vemos la persona que lo escribió. Empieza con una introducción, campos y especificidades. O sea, lo que va a haber acá adentro seguramente va a hablar algo de lo que es el campo y la especificidad del psicólogo en estas organizaciones. Sigue lo mismo. Acá tenemos el título número 2, caracterización del objeto de estudio. O sea, ¿qué va a estudiar? Esto es lo que yo pienso, después vamos a corroborarlo cuando lo leamos. ¿Qué va a estudiar el psicólogo laboral dentro de estas organizaciones? Después viene una breve aproximación a las condiciones actuales de intervención en las organizaciones. Yo me imagino que pueden ser ejemplos de cómo interviene un psicólogo en unas organizaciones. Y después viene, digamos, lo que nos interesa, porque es una de las cosas que plantea el título del libro, que es la función del psicólogo, obviamente en este contexto. Y aparte, como ya hicimos el programa de esta materia, sabemos que una de las unidades va a tratar justamente de la función del psicólogo en las organizaciones. Dentro de este título, y esto es muy importante, está, número 1, el rol del psicólogo en las organizaciones, una función olvidada. Lo que puedo pensar sobre eso es justamente que no tiene una función principal, sino que vamos a ver realmente qué podemos hacer ahí adentro. Luego sigue el 2, el análisis de la implicancia. Digamos, seguimos con lo que puede hacer ahí o lo que implica ser psicólogo ahí dentro. La naturaleza de la organización. O sea que yo me imagino que para estar trabajando en una organización tengo que saber qué es una organización y varias de las cosas. Quizás me hable de eso aquí. Sigue lo mismo, hay algunos subtítulos dentro de eso también. Después viene diferencias y relaciones entre el sistema organizacional y el sistema institucional. Acá se me plantea que esto es a nivel personal, la diferencia entre organización e institución. Quizás me saque la duda cuando lo lea. Todos estos puntos están dentro de la función del psicólogo, o sea, de ese título que habíamos visto antes. Número 5, el quehacer del psicólogo en las instituciones. Acá ya nos planteamos bien, nos va a decir cuál es eso que va a hacer el psicólogo ahí dentro. Y por último, conclusiones. O sea que si yo digo de qué va a hablar este texto, no lo leí, pero digo que va a hablar de lo que es la función del psicólogo en estas organizaciones, de las implicancias, de muchos ejemplos, de las instituciones. O sea, tengo una idea general que me va a permitir tanto relacionarlo con algo que ya tengo, como poder razonar mejor lo que voy a leer, que es lo que me voy a ir a lo particular ahora y voy a llevar a cabo el segundo punto, que es el análisis. Entonces, en este segundo paso, lo que voy a hacer es empezar a construir el ideograma con este texto. Voy a empezar siempre de la misma manera, voy a poner el título en el medio, ya que es lo que me resume todo.
Voy a poner el nombre del autor también. Y voy a empezar con el primer título. Puedo leer el resumen si quiero. Yo en este caso voy a empezar con el título. Con el primer título, que es Introducción, Campo y Especificidades. Bien, y acá lo que planteamos es que nosotros tenemos que hacer un análisis de calidad de lo que vamos a estudiar. Y vamos a tener que hacer 3 pasos: leer, pensar y escribir. Entonces lo que vamos a hacer es ir leyendo por párrafos o leyendo como nos va planteando el texto. Tenemos que pensar y escribir lo que pensamos. En este caso arranca y dice: este artículo requiere algunas explicaciones previas. A. Diferenciar la función de un analista organizacional de un psicólogo en las organizaciones. Bien, me interesa esto porque me va a ir llevando a razonar mejor lo que va a ir acá adentro. Entonces a mí este primer punto me interesa y lo que voy a hacer es procesarlo, pensarlo y escribir lo que yo considero, a mi parecer, de lo que pude pensar sobre esto. Entonces voy a poner diferencia de funciones entre este analista organizacional y un psicólogo organizacional. A mí me parece importante porque, digamos, no es lo mismo el analista que el psicólogo. Después dice: diferenciar la función de un psicólogo que trabaja en las organizaciones como analista organizacional o psicólogo laboral o psicólogo del trabajo de las funciones de un psicólogo institucional. Bien, lo puedo leer de nuevo para poder pensarlo mejor. Diferenciar las funciones de un psicólogo que trabaja en las organizaciones como analista organizacional o psicólogo laboral o psicólogo del trabajo de la función de un psicólogo institucional. Bien, seguramente me lo va a explicar más adelante. Entonces, otra vez tengo que diferenciar estas funciones. Como el título habla de la función del psicólogo, es muy importante que lo ponga. Entonces voy a poner que voy a diferenciar la función de un psicólogo que trabaja en la organización de la función de un psicólogo institucional. Seguramente más adelante me va a especificar esta función, que yo por lo menos no la sé hasta el momento. Después sigue el texto y dice: a su vez, el psicólogo como analista organizacional se diferencia del psicólogo laboral y del trabajo. También existe una diferencia entre estos dos últimos. O sea que tenemos muchos nombres y tenemos que diferenciar el psicólogo del analista que trabaja como analista organizacional, del psicólogo laboral, del psicólogo del trabajo, y ver, digamos, cuáles son estas diferencias. Y dice ahora: pasemos a explicar estas diferencias. Entonces yo todavía no escribo nada porque ahora me va a explicar mejor. Y entonces empieza: un analista organizacional es un experto que trabaja en los procesos organizacionales de todos, algunos o cualquiera de los subsistemas de la organización, para hacer que la misma funcione de una manera más eficiente. En este sentido, distintos profesionales podrían desempeñarse como analistas organizacionales, a saber, licenciados en sistemas administrativos, licenciados en administración de empresas, ingenieros, sociólogos, psicólogos, etc. Desde el momento en que la organización es considerada como un sistema, el analista organizacional se ocupa de los distintos subsistemas que forman parte de la organización determinada, a fin de mejorar u optimizar su funcionamiento. A mi modo de ver, muchos de estos subsistemas son impersonales, como el sistema de remuneraciones, el sistema de comunicaciones, los circuitos de la operativa de cada sector, la auditoría interna, etc. En cambio, otros subsistemas tienen que ver en su funcionamiento de manera más directa con las características y actitudes de la gente que trabaja en las organizaciones y se refieren en funcionamiento concreto de los grupos de trabajo en cualquier área o sector. Ejemplos de estos subsistemas pueden ser la modalidad de conducción del personal, que además de reflejar la escala de valores de alta dirección,
también depende en gran medida de la modalidad personal de los jefes, las características de personalidad de los integrantes que conforman un grupo de trabajo, la modalidad de las personas que fueron seleccionadas y capacitadas para brindar la calidad de atención personalizada al cliente, etc. Bien, teniendo en cuenta todo lo que dijo, lo que yo voy a procesar de esto es ¿qué es un analista organizacional? Entonces voy a poner que el analista organizacional, la función que cumple, que es un experto que trabaja en los procesos organizacionales. Voy a poner que trabaja en procesos organizacionales para mejorar su funcionamiento. Y voy a poner que puede ser cualquier profesional afín. Como mencionaba acá, que puede ser un analista en sistemas, un analista en administración de empresa. Yo voy a poner solo esto de este párrafo. ¿Y por qué? Mi resumen no consiste en que yo ponga cosas más cortas, sino consiste en que yo ponga lo que lo general me está sugiriendo que vaya a buscar a esto particular. Entonces lo que yo voy a buscar acá es la función y, como me marcaba al principio, la diferencia que tiene el analista organizacional con el psicólogo. Entonces me interesa poner solamente esto. Y ahora sigo. Si bien la casi totalidad de los subsistemas que integran una organización en distintos grados y manera indirecta o directa tienen que ver con decisiones, modalidades y actitudes personales de dirigentes y de dirigidos, no obstante, se presenta el camino abierto para ocuparse de ello bajo dos perspectivas diferentes. Una perspectiva sistémica, desde la óptica de procesos y estructuras desprovistas de una presencia humana, que pretenden ser objetiva y es, en cierto modo, cosística. O una perspectiva sistémica que incluya la presencia humana por el hecho de que toda empresa o organización no puede serlo si no ingresan personas en ellas que den vista y existencia real en el mercado. De aquí que en la práctica una intervención organizacional se pueda pensar que las personas comparten con los otros subsistemas un mismo nivel de prioridad decididamente un lugar secundario, o puesto que si las personas, la empresa no existe, entonces es legítimo darles prioridad a la gente. Entonces tengo dos perspectivas. Tomar a esa organización solamente sin presencia humana, cuando dice un cierto modo cosístico,